Hola amigos y amigas, gracias por estar aquí y vamos a platicar un poquito sobre un liderazgo que cambió la historia. Acompáñenme. Hay quienes por su nivel intelectual, deportivo, sus habilidades o sus talentos han destacado entre la mayoría y han provocado con esto admiración y respeto. En lo personal admiro a muchas personas con talentos, capacidades, con logros que realmente impresionan. Pero sin duda me doy cuenta que a pesar de esto, la verdad es que la naturaleza humana es que a la par de estos grandes talentos también van grandes defectos y errores. Dentro de esa gran gama de hombres maravillosos que han realmente impactado la historia, hay una historia en particular que captó mi atención, pero no solo eso, también marcó mi corazón. Quizá ya hemos escuchado muchísimo de él, pero hoy yo quiero compartirles esos detalles que cambiaron el curso de mi vida por completo. Jesús de Nazaret fue un predicador y líder religioso del siglo I que se destacó por influenciar a las masas hacia los propósitos de Dios. En lo personal, Jesús seguiría siendo mi modelo y mayor inspiración, aunque el cielo y el infierno no existieran. Yo no habría perdido nada, habría invertido mi vida en buscar ser una mejor persona y también, si yo tuviera la razón, disfrutaría de una segunda oportunidad donde todos los males actuales no estarían presentes. Comenzó prácticamente solo su ministerio, pero de a poco se le fueron sumando muchísimos seguidores, pero no todos ellos estaban comprometidos a través de la lealtad. Por eso eligió a 12 hombres que pudieran realmente ayudarle en su ministerio. Su liderazgo puede medirse a través del efecto que ha tenido en más de 2000 años. Además de eso, no solamente es en creyentes, sino también en no creyentes, en seguidores y también en otros líderes. De igual manera, se puede considerar que es insondable e indefinido porque hasta nuestra fecha sigue su misión en progreso. A quienes escogió no eran personas con las mejores posiciones sociales o preparación, de hecho eran personas comunes y corrientes y realmente eso es lo que llama muchísimo más la atención, pensar que tomó estos hombres y hizo de ellos la primera generación de liderazgo que causaría efectos hasta nuestros días. De un lado a otro, a veces en sinagogas, a veces al aire libre. La cuestión es que donde se reunieran había multitudes que querían conocerlo, que querían escucharlo. También por los milagros que obraba, era bastante célebre en su época. Los enfermos se acercaban a solicitar su ayuda, inmediatamente los sanaba con la fuerza de la fe, insistiendo en el amor infinito de Dios para los débiles y desamparados, también prometiendo perdón para aquellos pecadores que se arrepintieran sinceramente, además de una vida eterna en el cielo. Meramente fue visto como un Mesías político más que un Mesías espiritual, que había sido enviado por Dios para derrotar al imperio romano y para llevar a la cumbre a Judea. Las multitudes lo aclamaban como rey, pero los evangelios realmente nos describen a un Jesús pacífico y totalmente alejado de la violencia. La opinión de las masas cambió drásticamente cuando Jesús comenzó a atacar algunas leyes judías y particularmente a sus defensores más aguerridos, que en su tiempo eran los fariseos. De la estricta obediencia de la ley mosaica, Jesús planteaba que había que agregarle conceptos como amor al prójimo, desprendimiento de los bienes materiales, perdón y esperanza en la vida eterna. Y de imaginarse, este mensaje llevó a conflictos y a una enemistad muy marcada entre Jesús y los fariseos. Estos creían que Jesús estaba incitando a todos los judíos a desobedecer la autoridad de la ley y el Torá. La interpretación de su estilo de vida también lo llevó a pensar y decir que Jesús era un glotón, era un bebedor y que era un pecador, al igual que toda la gente de la cual se rodeaba. Pero eso no afectó ni cambió la forma en que Jesús vivía y daba sus enseñanzas. Fue detenido por predicar que era el Mesías. Esto era una blasfemia para el pueblo judío de la cual él no se defendió. De este modo, su ministerio terminó en Jerusalén al ser procesado por las autoridades romanas y posteriormente condenado a morir crucificado.
Los evangelios nos cuentan que a los 3 días de su muerte ascendió a los cielos, lo cual fue trascendental para dar inicio a lo que es la evangelización apostólica desde Judea hasta los confines del mundo conocido. Pero ¿cómo era este hombre tan enigmático, tan atrayente, que en un breve plazo de 3 años revolucionó su época a tal punto que le costó la vida y que cambió la historia en un antes de y después de? Las características más importantes que Jesús nos presenta es la humildad, ya que su liderazgo se basó únicamente en el amor y en no creerse ni más importante que nadie ni mejor que nadie. Su mirada únicamente estaba puesta en darle gloria a Dios. Promovió su imagen, ya que muchísimos de los milagros que realizó quedaron completamente en el anonimato. Era muy distinto al de los líderes actuales, ya que estaba basado en el poder espiritual por encima del poder terrenal. Esta clase de poder no puede ser fabricado, solamente puede venir de una directa relación con Dios. Una de las grandes prioridades de Jesús era mantener tiempos separados en oración con el Padre, en comunión con el Padre, para de esta manera recibir la orientación necesaria y no confiarse ni en sus habilidades ni tampoco en sus talentos. Estaba libre de todo apego material. Su única riqueza era el poder de Dios y las riquezas del reino de los cielos. Es notoria su capacidad de amar y de servir desinteresadamente al prójimo. Por eso mostró compasión en cada uno de esos momentos donde se encontró con una necesidad. Algo muy interesante que podemos ver en los evangelios es que mantenía amistades sumamente estrechas, ya que no tenía ningún temor al que de repente cuando lo conocieran mejor se pudieran desilusionar. Los expertos consideran que uno de los mayores aportes que Jesús trajo es plantear la religión como un proceso incluyente, ya que él se conectaba con todo tipo de personas, ladrones, adúlteras, prostitutas, de repente cobradores de impuestos, enfermos, etc. La satisfacción era estar con las personas, especialmente con aquellos que habían sido marginados por la sociedad. Tenemos los ejemplos de cuando rescató a la viuda de ser apedreada, también cuando levantó la autoestima de la mujer samaritana y también fue el único que tuvo el valor para poder abrazar a los leprosos. Jesús predicó por la inclusión universal. Tal es el caso de la dignificación de las mujeres, también el hecho de amar a nuestros enemigos, incluso aquellos que no eran de la comunidad judía. Una característica muy especial de Jesús era su paciencia, ya que la gente constantemente estaba cuestionando lo que hacía y lo que decía. No entendían ni sus acciones ni su simbología, por lo que él con mucho amor explicaba con diferentes ejemplos para que pudiera ser mejor comprendido su mensaje. Jesús creía en las personas, no solo por lo que eran, sino por lo que tenían la capacidad de ser en Dios, pero eso les ayudaba a alcanzar su máximo potencial eterno. Sabía quién era y la razón por la cual estaba en esta tierra. Esto le permitía guiar a sus seguidores a través de la convicción. Tenía potestad sobre sus apetitos y sobre sus pasiones, poniendo sus necesidades y a sí mismo en segundo plano para poder ayudar constantemente a sus semejantes de forma infatigable, de forma amorosa, pero sobre todo eficaz. Era amable y humilde, definitivamente. No le tenía ningún miedo a la confrontación, ya que sabía cuándo era el momento oportuno para defenderse con palabras bien argumentadas y también cuándo era aquellos momentos en los cuales era necesario intervenir o corregir. Veía el pecado como algo malo, pero también lo veía como las necesidades más profundas no satisfechas en el pecador. Esa percepción le ayudaba a condenar el pecado sin condenar al pecador. Practicaba lo que enseñaba, por eso hablaba con autoridad, sin presentarse como un arrogante, como un jefe o como un dictador, porque sus palabras estaban en total coherencia con su estilo de vida. Aprobó la forma de hacer autoridad y poder de su tiempo en los líderes religiosos y políticos, ya que eran totales tiranos, apartados del bien de la gente humilde y necesitada. Daba atención a los lugares y a las personas a donde iba.
Con esto tenía una particular agudeza y percepción de su entorno. Ojos y su corazón son uno, por eso lo que él observa lo siente. Cuando hay injusticia se incomoda, cuando hay abuso se molesta y cuando él ve pobreza se conduele. Hay una necesidad, inmediatamente se moviliza a solucionar el problema sin importar cuál es la causa de este. Personas ponen en entredicho su historia y su carácter divino. Si realmente fue el Hijo de Dios que vino a rescatarnos, a darnos una segunda oportunidad que supera la misma muerte. Sin lugar a dudas, su historia y carácter son admirables. Jesús era manso, a la vez que humilde, servicial, compasivo, determinado, valiente, franco y directo. Una combinación de virtudes difíciles de encontrar en una misma persona. Sobre todo en contraste con todas esas situaciones adversas que enfrentó y el sinnúmero de traiciones. Todos sabemos que estas virtudes son difíciles de mantener en ese tipo de ambientes hostiles y bajo presión, por lo que su integridad es impresionante. Eso es todo lo contrario a lo que hoy en día se valora o a lo que se aspira. Pero reconozco que necesito ser más como él y que esto no está en mis plenas capacidades lograrlo, porque se requiere una fuerza mayor y un motivo mucho más elevado que el propio para buscar cultivar ese tipo de características que en realidad benefician más a otros que a la persona misma. Por lo tanto, Jesús como Hijo de Dios o como el hombre que caminó sobre esta tierra es un modelo que sí vale la pena seguir para todo tipo de personas y situaciones, líderes, siervos, personas. Mi oración es que seamos más como Jesús. Bíblicamente se considera a Jesús el hombre perfecto, el retorno al diseño original de Dios para cada uno de nosotros. Pero incluso viéndolo de forma natural, podemos ver cómo este mundo necesita más personas como Jesús.